Y sabe que hay ciertos momentos en nuestra vida cristiana en que es necesario aprender algunos conceptos para poder poner por práctica cada una de esas enseñanzas, bajarlo al entendimiento, poder sacar palabras y frases de la Biblia de un contexto que está ahí para aprenderlo, pero también para poder aplicarlo a nuestra vida. Hay ciertas palabras que vos decís, no entiendo qué significa esta palabra en este pasaje, y por eso nos perdemos las riquezas de la enseñanza de ese pasaje. Por eso está el estudio bíblico. Por eso no alcanza solamente con leer la Biblia en casa, está buenísimo, pero para eso están las reuniones y la escuela dominical, y para los que quizás quieren comprometerse más con el servicio a Dios y hacerlo de una mejor manera, también estudiar en el Instituto Bíblico. También se trata de eso. Se trata de aprender para enseñar a otros y para aplicarlo a nuestra vida. Saben que a Dios nadie le vio jamás. ¿Sabía eso? Aun cuando lo que estamos leyendo la Biblia de tapa a tapa, llamamos por Levítico, pero aún en medio de esa circunstancia, dice la Biblia que Moisés le vio a Dios y Dios hablaba con él cara a cara. Pero esa expresión cara a cara tiene que ver con confianza, no con la realidad de estar frente a Dios, porque de hecho él mismo le dice, si vos me ves, no hay hombre que me vea y viva. O sea, ningún ser viviente puede ver a Dios y estar vivo. Y eso es real. Pero Juan capítulo 1, versículo 18, Juan 1, 18, dice una tremenda verdad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y recuerde las cartas de Pablo donde dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él le dio a conocer. ¿Por qué arrancamos por este lado? Porque hoy vamos a ver un pasaje muy conocido, pero que tiene que ver también con comprender ciertas verdades de lo que la palabra de Dios enseña con respecto al Hijo de Dios. Está bueno los jueves o cuando viene así a las reuniones y cada tanto tener algo para anotar o llevarse algo para anotar ciertos conceptos. Eso está muy bueno. En mis primeros momentos de creyente lo hacía muchísimo porque no entendía mucho y cada cosa que decían y me llamaba la atención lo anotaba y después lo meditaba en mi casa, ¿no? Leyendo también la palabra del Señor. Ahora, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ustedes pueden recordar, y vamos a ver el capítulo 14, por favor, ahora, capítulo 14 de Juan. Vamos a ver muchos pasajes de Juan hoy. Es como un sermón expositivo acerca de esta verdad que va a decir él, que el capítulo 14, versículo 6. Dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Un pasaje muy conocido. Uno de los pasajes más escogidos para hacer cuadros. Un paisaje ahí o algo y un camino, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero encierra tantas verdades que tienen que ver con tres palabras que menciona aquí, que son camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Para entender la parte del camino, más allá de otros pasajes que vamos a hablar, quiero que leamos desde el versículo 1. Jesús, en el capítulo 13 les habla de la negación de Judas, de que se van a escandalizar de él. Le dice a Pedro que se iba, ahí nomás, terminando, le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Les hablan de que iban a tener aflicción, les habla de que se amen porque eso los iba a sostener. En medio de todo eso, en la última cena, en esa última cena de la Pascua, Él está allí cenando con sus discípulos y tiene una larga conversación. En esa larga conversación, en medio de la cena o después de la cena pascual, Él tiene una conversación de varias horas hasta que dice, bueno, me voy al huerto a orar, y se va con los discípulos. Y ahí es donde lo está orando y los discípulos se quedan dormidos 3 veces. Bueno, ya un poco creo que conocemos lo que significa él orando, sudando como grandes gotas de sangre por la presión que había en él, por lo que iba a pasar. Un ángel viene, lo fortalece al Señor. Eso es todo lo que acontece en esa noche, pero en medio de esa noche,
Él le dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque lo que ellos no entendían y no terminaban de entender era que Él era, bueno, ahora lo hemos leído, el Evangelio de Juan comienza en el capítulo 1 diciendo, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, o sea, allí, junto al Padre, siendo uno con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Pero a esta altura, en el acontecimiento de la noche que entregaron a Jesús, que Él ya lo había dicho, el Hijo del Hombre es necesario que dé su vida, que muere y que resucita el tercer día, ellos no podían comprenderlo. Pero fíjense, le dice, crean en mí. Ustedes creen en Dios, así como creen en Dios, tienen que creer en mí porque yo y el Padre uno somos. Entonces había una gran lucha en su mente porque creían en un Dios que nadie vio jamás, pero no terminaban de creer en Él como el Dios que era, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo. Por eso Él decía, mi Padre y yo uno somos. Recuerden que Tomás, bueno, lo vamos a ver ahora Tomás después en unos versículos más adelante, pero Tomás fue el que dijo, yo si no meto mi mano en su costado y mis dedos en el agujero de los clavos de sus manos no voy a creer. ¿Y qué le dijo cuando lo vio? ¿Se acuerdan cuando apareció de la nada? Dijo, pasa a vosotros. Y él le dijo, Señor mío y Dios mío. La expresión Dios mío. Después de la resurrección, muchos creyeron en él, ya no como el maestro de Galilea, ya no como el hijo del carpintero, como aquel que hacía milagros, sino como Dios. Por eso Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es uno de los pocos versículos del Nuevo Testamento que menciona a Jesucristo como Salvador y como Dios a la vez. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús estaba diciendo, es necesario que ustedes crean que yo soy Dios. Creen en Dios, crean también en mí. Creen en Dios, sigan creyendo en Dios, pero crean de la misma manera porque yo y el Padre uno somos. Bien, entonces, en la casa de mi Padre, Él va a hablar cosas que para ellos estaban veladas para ellos. Vino a Jesús a revelar todo esto que eran misterios de Dios en el Antiguo Testamento. En la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas casas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hagamos un paréntesis y fíjese. Va a decir más adelante, ustedes ya no son más mis siervos. ¿Cómo son ustedes? ¿Se acuerdan cómo dijo él? Ustedes son mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que sabe su señor. Pero ustedes son mis amigos porque yo les dije todo lo que le tenía que decir. Abrí mi corazón, les di toda la información que mi Padre me dio que les dé. Entonces Él le dice, si no hubiera morada para ustedes, yo se lo hubiera dicho. Porque no son mis siervos, son mis amigos. Bien, el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué esta expresión, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo? Recuerda, bajo la dirección del Espíritu Santo, que la iglesia, ¿qué es del Señor? El cuerpo de Cristo. Él viene a tomar lo que es suyo, a los que somos parte de su cuerpo. Él viene y los va a tomar a mí mismo. ¿Pero por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque en realidad la función del Espíritu Santo es transformarnos a nosotros a la misma imagen de ¿quién? De Jesucristo. Entonces Él va a buscar a una iglesia que se parece a Él, a una iglesia que anda por los caminos, quien dice que, como era el versículo que utilizamos en la radio el otro día, quien dice que cree en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? Quien dice que creer en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque la función de la iglesia es reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Vamos siendo moldeados y transformados a la misma imagen de Jesucristo como por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, dice 2 de Corintios. Entonces, se entiende en el contexto de la misma Biblia, varios y casi todos los pasajes de la misma Biblia, pero para eso hay que entenderlo de esa manera. Ahora aparece Tomás, le dije que íbamos a hablar de Tomás en algunos versículos. Tomás, que era de los 12
el más, no sé cómo decirlo, era el que más ponía, el más incrédulo, el que más tenía que, no creía rápidamente, era el que ponía en tela de juicio todo lo que pasaba. No era rápido en creer. Él tenía que ver, tocar, experimentar, preguntar, pensar, muy analítico. Entonces, en esa mentalidad analítica que tenía, él dice, ok, porque dice, a donde yo voy, les voy a preparar lugar, a donde yo voy, ustedes saben el camino porque saben dónde voy. Y Tomás dice, perdón, no sé ni dónde va y cómo voy a saber el camino, pero es re obvio, es un pensamiento lógico. Es como, sígame, y desaparece. Perdón, decime a dónde vas y yo te sigo. Y si te pierdo por el camino, por lo menos sea cómo llegar por otro lado. Ahora que me acordé de Uruguay, ¿no? Con el campamento de Uruguay que va a ser la congregación Dios mediante en el 2019, me acuerdo que en los demás años lo que hacíamos éramos ir en caravana en auto. Iba el micro con un montón de gente y después los que teníamos autos íbamos en caravana. Entonces yo iba con un Dodge 1500, Juan Vicente se acordaba el otro día del Dodge 1500. Y el Dodge 1500 tiraba, pero íbamos orando, ¿me entendés? No, padre, ahora toca el motor, ahora padre, toca el motor. Porque era un viaje de 850 kilómetros, más o menos, no, 800, 750 kilómetros. Y teníamos que, bueno, y recalentaba en algunas partes. Bueno, el tema es que, claro, habían hermanos que tenían unos autazos y de repente empezaban a acelerar y se iban. Nosotros íbamos atrás y de repente lo perdíamos y no teníamos GPS, no tenía mapa. Bueno, era un lanzado yo en ese tiempo, ¿no? Como que me tiraba de cabeza. Entonces por ahí íbamos los que te iban con la camioneta y todo, íbamos y de repente aparecía uno que frenaba esperándonos. Entonces, como no sé a dónde vamos, no puedo saber el camino. Es así de simple. Entonces Tomás, desde su perspectiva, dice, ok, no sabemos, fíjense lo que dice el versículo 5. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces, ok, vos decís la casa de tu padre, pero no tenemos ni idea de dónde está. ¿Cómo podemos saber el camino? Y él viene a darnos una revelación tremenda y le dice, yo soy el camino. Pero él no es un GPS que te dice por dónde ir. Él es el camino. Él es el camino. Pero como siempre era Jesús, no daba solamente una información. Él te tiraba una información y te daba un poco más de información. ¿Por qué? Porque necesitábamos creer que Él es el que todo lo sabe. Y aparte para no aferrarnos a nosotros, sino a Él. Y Él le dice, yo soy el camino. Y le agrega, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Pero estaban hablando del camino, muéstranos el camino y listo. Bueno, yo soy el camino. Pero le agrega lo que sigue, yo soy la verdad. Y remata con esto, yo soy la vida. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está mostrando y revelándose en sí mismo todas las verdades del Antiguo Testamento que eran profetizadas acerca del advenimiento del Dios encarnado. Quiero que lean conmigo por lo menos una pauta con respecto al camino, a Isaías 35. Es un pasaje cortito, tiene un poco más de 10 versículos, pero quiero que lo leamos juntos para que vean cómo está profetizado el tema del camino, hablando específicamente de aquel que vendría en la restauración de todas las cosas, ¿no? Es impresionante, le dije Isaías capítulo 35. Y Isaías capítulo 35 es como un cuadro. Imagínense un cuadro donde hay un desierto y se va transformando todo en un impresionante cuadro de vida, abundancia, agua de vida. Miren, si bien dice un montón de cosas, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará, florecerá como la rosa, florecerá profusamente, también se alegrará, cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, y todo lo demás. Fíjense lo que dice el versículo 9, el versículo 8. Dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado como camino de santidad, camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo, el que anduviere en este camino, no se extraviará. Siempre vas a saber cómo transitar ese camino. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se aseará para que caminen los redimidos. Esto es una palabra profética, por supuesto,
Pero Jesús dice, yo soy el camino. A través de su sacrificio somos santificados. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros por medio de la fe en Él, pero a través de Jesucristo vino Jesús para marcar ese camino de santidad. Y luego nosotros andamos por ese camino, y por torpe que fuésemos, cuando estamos en la voluntad del Señor, no nos extraviamos. Pero esto es muy bueno metértelo en la cabeza y atesorarlo en el corazón. No extraviarte de la presencia del Señor, porque Él está ahí. Porque, como alguna vez dijimos, ¿no? Él es el camino, cuando estamos averiados, Él es la grúa, Él es el mecánico. Cuando estamos fuera del lugar y no sabemos por dónde, Él es la señal. Cuando viene cierto peligro o curva peligrosa, Él se transforma en una señal de tránsito y dice, cuidado por acá. Él sabe todo, Él es omnipotente, omnisciente y sabe qué es lo mejor. Gracias a Dios que Él es así. Para que si escuchamos su voz y somos sensibles y dóciles, no tengamos que cometer errores que nos golpeen mucho en nuestra vida. De eso se trata la vida cristiana, de prevenir mucho para ayudar a otros también. Ahora, ¿el camino a qué? Él es el camino a la reconciliación. Él vino para ser reconciliados con Dios. Él es el camino a la reconciliación. Por eso Él viene, fíjense, si le doy un dato, en el Antiguo Testamento la figura de Padre, Dios como Padre, se revela muy pocas veces. Muy pocas veces. El padre que disciplina a su hijo, le dijo a Salomón, a David acerca de Salomón, pero era proféticamente acerca de Cristo, le dijo, Él me será a mí por hijo, yo le seré a Él por padre. Pero luego era Jehová de los ejércitos, los nombres que hace poco Roque predicó y mencionó algunos, un domingo en la mañana, ¿no? Jehová, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Jehová Nisi, el Jehová Jireh, el monte de Jehová se va provisto y todo lo demás que vimos, y hay un montón más de nombres, pero eran del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ninguna manifestación de esos nombres, porque en el Nuevo Pacto ya Dios no tiene que mencionarse con sus nombres del Dios Todopoderoso, etc. Ahora el Hijo le ha dado a conocer, y el Hijo habla lo que el Padre le dijo que diga. Así como Moisés dijo todo lo que en el monte escuchó que Dios le dijera al pueblo acerca de la ley, ahora Jesucristo, cada vez que hablaba, Él decía, mi Padre me dijo, mi Padre dice esto, lo que escucho del Padre lo doy a conocer. Entonces, pensación en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ahora nuestra relación es con el Padre a través del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, que antes era desconocido, ahora es conocido por todos. Y por medio de la fe tenemos reconciliación, ¿con quién? Con el Padre. Por medio de Él, que es el camino a la presencia de Dios. Antes en el Antiguo Testamento solamente podía ingresar a la presencia de Dios, que era algo, no era solo emociones, para nada, era algo realmente palpable, era un monte encendido de fuego, era un tabernáculo de reunión con una nube espesa, una voz de trueno, una voz de relámpago, de trompeta que hablaba, era una impresionante manifestación visual. Era la presencia de Dios. Sin embargo, la real presencia de Dios en el cielo estaba totalmente prohibida para todo ser humano porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Sin embargo, cuando viene Jesucristo, lo que Él hace es romper ese velo que separaba la presencia de Dios, inaccesible para nosotros, haciéndola accesible por medio de su propia sangre derramada en la cruz. Entonces Él es el camino a la presencia de Dios. El libro de Hebreos dice que tenemos libre entrada al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para nuestras almas. Todo eso son muchas partes de la Biblia que vamos diciendo y viéndolo. Por eso es muy necesario que como cristianos siempre estemos aferrados, meditando a la palabra de Dios cada momento de nuestra vida. Por último, en lo que es del camino, Él es el camino a una vida de compromiso. Cuando dice, será llamado camino de santidad en Isaías, la santidad no tiene que ver solamente con estar apartado de lo malo. Soy santo porque me aparto de lo malo. Sino que la santidad tiene un gran sentido y el mayor porcentaje del significado de la santidad tiene que ver con lo activo que estoy para hacer lo bueno. O sea, apartado del pecado, consagrado, que esa es la palabra, consagrado para hacer todo lo bueno que Dios tiene para mi vida. Por eso perseveramos en las buenas obras, por eso multiplicamos y avivamos el fuego del don de Dios que Dios nos dio. ¿Para qué? Para crecer. Porque creciendo nosotros, que servimos a los demás y les ayudamos a crecer, y así crecemos nosotros. Y así constantemente en una tarea constante de lo que la Biblia llama
discipulado. El punto número 2 de Juan 14:6 es: yo soy la verdad. Ahora él se fue, dijo, muéstranos el camino, muéstranos el camino. Yo soy el camino, le dijo a Tomás y a todos, ¿no? Pero le agrega, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y no quiero meterme en lo que es discurso verdadero o un discurso falso, mentiroso, sino la verdad, la realidad verosímil de las cosas, donde no hay relativismo, no hay tu opinión, mi opinión, es lo que dice uno, es lo que dice el otro. No, es la verdad, es el discurso real que rige todas las cosas, porque es la verdad, es el fundamento de donde surge todo, la verdad. Es donde nos podemos parar y aunque todo el mundo crea lo contrario, vos estás en la verdad. Por eso Pilato le dice a Jesús, cuando estaba allí, frente a la multitud, y le dijo, y Jesús le decía, a la verdad, no tenés autoridad si no te fue dado del cielo. Y él le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque tu verdad es esa, pero mi verdad es que si yo no hago algo para detener a esta turba, va a venir Roma y va a despedazarnos a todos y a mí me va a matar también. Esa es mi verdad, mis relaciones de poder. Pero vos me hablás de una verdad, a la verdad, a la verdad, a la verdad. ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato. Pero para nosotros la verdad es el fundamento de la palabra de Dios. Eso es la verdad para nosotros. Y nos fundamentamos ahí, aunque nadie lo crea, la verdad es verdad siempre, la verdad de Dios. Entonces, Juan 8, demos vuelta un poquito a las páginas de donde estábamos en Juan capítulo 14. Juan 8 menciona un pasaje que está buenísimo, 31 y 32. Está muy bueno para marcarlo, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya eran los que habían creído en él. Fíjense cómo les va a decir a los que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese pasaje es el que tanto se nombra también. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él dijo, yo soy la verdad. Pero no alcanza con conocer a Jesús como Salvador. Porque Él dijo, yo soy la verdad, mis palabras que les abro, si vosotros permanecéis en mi palabra, conocer la verdad no es solo creer en Jesús. Hay un montón de gente que cree en Jesús. Gente evangélica, gente católica, gente hasta espiritista, todo el mundo, religioso de todo el mundo, hasta puede llegar a creer en Jesús. Pero tener una relación personal con Él y permanecer en obediencia a su palabra, eso lo hace realmente creyentes y discípulos de Jesús. Es una gran diferencia. Por eso Él antes de decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice, si permaneciesen en mi palabra, seréis verdaderamente, de vuelta a la palabra verdad, verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos simuladores de discipulado. Sin embargo, los que obedecen su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Por qué? Porque en esa vida de discipulado vamos meditando día y noche y metiéndonos en lo que la palabra de Dios dice, desafiándonos, aplicándolo a nuestra vida, enseñándolo a otros, multiplicándolo en otros, vamos metiéndonos y cuanto más lo enseñamos a otros, más abrazamos la convicción. Y cuanto más Dios nos usa para bendecir a otros, más abrazamos la convicción, más lejos estamos de lo que no está bien, más abrazamos el propósito de lo bueno, más multiplicamos nuestros dones y talentos. ¿Por qué? Porque comprendimos que conocemos la verdad y la verdad nos hizo libres para elegir, para decir basta de esto, basta, no me quiero. Empezás a ver tu vida y darte cuenta realmente cuáles fueron áreas terribles de tu vida, áreas tenebrosas, áreas de malas decisiones, malas influencias, malas amistades. Y ahí decís, chau, ya está, no quiero más esto. Ahora, ves de este lado y decís, wow, esa persona me puede influenciar muy bien. El ejemplo de esa persona, me tengo que identificar con esa persona también. Pero eso en cuanto a relaciones humanas. Pero cuando miramos acá, el ejemplo es ser discípulos de Jesús, conocer su palabra. Y qué bueno que es poder venir a una congregación, se los digo así por experiencia, donde durante todos estos años, desde que yo empecé a venir acá hace 22 años, nos han discipulado en lo que es amar la palabra del Señor, amarla, ponerla por obra,
donde las personas que nos han enseñado, por lo menos en mi caso, han sido ejemplos de conducta y de palabra, a imitar su fe, como dice el libro de Timoteo, imitar su fe, el libro de Hebreos, perdón. Y de eso se trata, vivir el Evangelio. Y la palabra no es contagiar, pero no me sale otra. Contagiar, impulsar, incentivar a otros, influenciar, para que los demás puedan también aferrarse al mismo propósito que tenemos. Desde niños, desde adolescentes para arriba. Entonces, Juan 8, 31, 32 es la verdad que nos hace libres. Pero él también va a decir algo, hablando de lo mismo, en Juan 17, 17. Ese es fácil de acordarse porque es el mismo número. Juan 17, 17. Él está haciendo una oración por ellos, por los discípulos, los apóstoles que estaban con él, y también por los que iban a creer a través de ellos, llegando hasta nosotros hoy en día. Pero el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice ahí? Tu palabra es verdad. Pero él dijo, mi palabra. Sigan mi palabra y serán mis discípulos. Pero ahora le está diciendo al Padre, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Porque lo que decía Jesús era exactamente lo mismo que decía el Padre. Por eso qué bueno sería que lo que salga de nuestra boca sea palabra pura siempre. Pura en el sentido de que no tenga contaminación. Que podamos tomar la palabra para enseñarla sin ningún tipo de interés más que bendecir el reino de los cielos a través de la enseñanza de la sana doctrina. Entonces ahí podemos decir, su palabra es mi palabra. No hay cosas que anden en el medio, no hay tergiversaciones, no hay intereses o intentar adular, meternos, como si eran muy criticados los fariseos, los saduceos, o los falsos maestros, o los gnósticos, o los judaizantes del Nuevo Testamento, que utilizaban la palabra como pretexto para aprovecharse de ganancia deshonesta, los deseos de su propio vientre, o lo que sea, aprovecharse comida, alimento, posesiones. Y él dice acá, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la revelación de esa verdad, que es Jesucristo, yo soy la verdad, nos confronta. En primer punto nos confronta. No hay un momento en que vos leas la palabra del Señor o escuches un mensaje del Señor que no te confronte, que no te haga sentir que te falta, que estás ahí. Y es necesario que nos falte. Es necesario que aún dando un mensaje nos sentimos como que nos falta y tenemos que seguir. Prefiero sentir esa insatisfacción santa, no sé cómo llamarlo, donde me motiva a seguir, a permanecer, a que no lo sé todavía como debo saberlo, a incentivarme, me falta más compromiso, a que debo vencer ciertas áreas de mi vida donde está inestable todavía, porque me hace aferrarme más a Dios, depender más de Él y no creérmela. Estoy constantemente ahí, cada uno de nosotros con nuestras luchas, estamos exactamente igual, es el mismo desafío. Entonces la revelación de la verdad nos confronta. Segundo punto, la revelación de la verdad nos guía. ¿Por qué? Porque no solamente te confronta, te exhorta, sino que también te alienta. No solamente reprende, quise decir, sino que también exhorta, que es alentar a cambiar de actitud. Eso es lo bueno de la palabra. Que no solamente viene con, ¡ah! Esto está mal, sino guarda, por esa agarrar de acá, para eso está el Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, para que nos diga qué es lo que está mal, para que Él pueda ayudarnos y alentarnos a cambiar de actitud, a resolver los problemas de una vez por todas de nuestra vida que venimos arrastrando por años. Y esa mochila cuando se va, nos damos cuenta no solamente de que está bueno caminar sin peso, sino que está bueno todo lo que podés hacer sin ese peso. ¿Me expliqué lo que quise decir? No solamente el tema de, uy, qué bueno que es no tener más esa carga, no. Ahora qué bueno todo lo que vas a poder hacer por ya no tener más esa carga. Que Dios nos bendiga. Y el punto número 3 es, la primera nos confronta, nos guía y sobre todo el punto número 3, la revelación de la verdad nos alienta. Porque saber que si éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y con su gran amor con que nos amó, nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él es porque realmente su amor es profundo. Su amor es real. Es profundo y nos va a seguir dando oportunidades y su gracia va a seguir trabajando en nosotros. Y el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla en cada uno de nosotros. Entonces, no nos achicamos por un error cometido, por una palabra maldicha, por algo. Nos volvemos contra nosotros, contra nuestra mala actitud, nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos adelante.
Si nos enojamos, nos desenojamos y seguimos para adelante. Porque no podemos abandonar esto, que es la vida, que es el punto número 3. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y ahora dice Jesús, yo soy la vida. ¿Y qué hay fuera de la vida? Nada. La no existencia. O, si hubo vida, ahora hay muerte. Pero donde hay vida de Dios, no hay nunca más muerte. Él dijo, yo soy la vida. Fíjense, vamos a leer algunos pasajes que están buenísimos, pero rapidísimo, rapidísimo porque no me quiero quedar en ninguno, solamente mencionarlos. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan capítulo 5, versículo 21, dice así, que está buenísima, esta parte está genial. 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y ahí mismo del 25 al 29 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. ¿Saben quién eran esos muertos? No eran los muertos físicos, eran los que estaban muertos espiritualmente. Y el que iba a escuchar la voz del que tenía el poder, porque es la vida, iba a tener vida espiritual, iba a tener reconciliación, iba a brotar de su interior ríos de agua viva. Que cuando viene un río limpia todo, no pensemos en un río que se lleva casas y todo, pensemos en un río que viene y limpia todo, se lleva todo y trae vida, renuevo. Un desierto, cuando en el desierto viene el río o viene la lluvia, de repente empieza a crecer pasto y los animales se congregan para beber de ahí y pasa un momento de sequedad y de desolación a una vida totalmente transformada por la vida de Dios en él. Y él que dijo, yo soy la vida. Fíjense qué dice aquí. Entonces, los que oyeren la voz por medio de la fe, esos muertos vivirán. Yo estaba muerto, hoy estoy vivo. ¿Cuántos dicen amén? Totalmente, eso nos pasó a nosotros. Y también porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto sí se aplica a lo que va a ser el arrebatamiento y lo que va a ser la condenación en el juicio ante el gran trono blanco, donde la muerte y el Hades se entregarán a sus muertos, y los que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre, y la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego y azufre, y los que estén en el libro de la vida serán bienvenidos en el reino eterno de los santos. Capítulo 21, capítulo 20, final del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Eso se lo mencioné al paso. Vamos a ir a dar la vuelta a la hoja. Juan 8:51, así vamos terminando, ya me queda creo que 3 minutos más. Juan 8:51, está buenísimo, dice así, de cierto os digo, el que guarda mi palabra, ¿qué dice? Nunca verá muerte. Porque ¿quién es Él? No solo el camino, no solo la verdad. ¿Qué es Él? Es la vida. Por eso nunca vamos a ver muerte. Y sobre todo la segunda muerte, ¿no? Sobre todo la segunda muerte. Juan 10:28. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, diga conmigo, nadie las arrebatará de mi mano. Juan 11:25 al 26, pasaje muy conocido por la resurrección de Lázaro. Dice así, yo soy la resurrección de la vida, le dijo Jesús a Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Den vuelta a la página en el capítulo 17, que ya lo habíamos leído, pero vamos a leer los primeros 3 versículos, solamente el 2 y el 3, mejor dicho. Dice así, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, le agrego yo al Hijo, a quien has enviado. Porque Él no solamente es el camino, Él no solamente es la verdad, Él es la vida, Él es la vida. Y por último, ya que vimos tanto de Juan, vámonos a la primera carta de Juan,
Antes de Apocalipsis, de Judas, de Segunda y Tercera de Juan, está Primera de Juan. Hermosa carta, donde habla de tantos temas, ¿no? El capítulo 5, versículo 11 y 12, y con esto terminamos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué dice que tiene? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tan maniqueo como eso. Los dos extremos. Lo tenés, tenés la vida. No lo tenés, no tenés la vida. En el medio no hay nada. En el medio hay un gran tobogán. Que te caes. No hay posibilidad de estar. O estás arriba o te cruzas un poquito y ya te caes. Así que de eso se trata la gracia de Dios. Y de eso se trata, comprender en profundidad, por lo menos en estos 40 minutos que estuvimos charlando, sobre lo que significa la expresión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por ¿quién? Por Jesucristo. Que Dios nos dirija, ¿sí?